Buenos días, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de Experiencias TIC, Encuentro con Expertos. Hoy tenemos la suerte de contar con Nuria Robles. Buenos días, Nuria. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Os comento, Nuria es responsable del laboratorio digital FabLab de León. Ella es ingeniero mecánico y tiene dos másteres, uno en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente y otro en formación del profesorado. Desde el año 2012, es decir, con un bagaje y una experiencia ya más que notable, además de liderar el proyecto FabLab, que luego tendrá oportunidad de comentarnos, aunque muchos de vosotros sabéis que es un FabLab, pero luego tendremos la oportunidad de que nos comente Nuria. Además de eso, es responsable de programas locales de formación impartidos en ese mismo FabLab. Es instructora local de los programas internacionales Fab Academy y Fabrica Academy, con alumnado de distintos países y es mentora en los programas de jóvenes makers. Por lo tanto, acumula una experiencia que nosotros hemos querido muy interesante que comparta con nosotros en estas experiencias. Dicho esto, quiero recordaros que al finalizar, como siempre hacemos en las experiencias TIC, a través del hashtag almohadilla encuentros TIC, vais a tener oportunidad de formular las preguntas aclaratorias o no en torno al tema de la cultura maker a Nuria. La primera pregunta que queríamos hacerte es una prueba que nosotros hicimos el otro día aquí, y es que pusimos en el buscador, hicimos un ejercicio que nosotros llamamos de curiosidad digital. Y insertamos en el buscador algo así como carreras o empleos del futuro. Y la mayoría de los resultados que nos devolvió la red estaban casi todos relacionados con los siguientes conceptos que voy a leer para que no se me olviden. Tecnologías, ingenierías, ciencias, internet, digital, por supuesto, inteligencia artificial y robótica, además de cambio climático y teletrabajo. Vemos que de una u otra forma el futuro del empleo, sea o no digital, parece que está muy ligado a aspectos muy conectados con las tecnologías de la información y la comunicación. Según tu experiencia, ¿tú crees que esto podemos elevar la categoría y decir esto es así? ¿El trabajo y el futuro del trabajo dependerá de las TIC? Bueno, pues según mi experiencia, lo primero que yo haría es qué es la definición de las TIC, ¿no? Y bueno, pues estuve buscando también como definición de TIC es el conjunto de herramientas que nos van a permitir compartir y diseñar todos los aspectos digitales, por ejemplo, así como para resumirlo, ¿no? Y para ello se utilizan un montón de soportes tecnológicos como son teléfonos móviles, tablets, ordenadores, bueno, cosas, instrumentación que está ahora mismo al alcance de todo el mundo. No tenemos más que buscar a nuestro alrededor y veremos que ya en el taxi tienen comunicación, navegadores conectados a Internet. Cualquier negocio va a estar conectado a las nuevas tecnologías. ¿Qué opinamos del mundo del WhatsApp? O sea, porque ahora el decir cualquier niño puede tener acceso a la tecnología es que ya no puedes poner ese ejemplo a una persona de una edad media entre 30 y 40 años. Todos te dicen, jolín, es que los niños van muy rápido. Pero bueno, no vamos a ir al mundo de los niños, vamos a fijarnos en los abuelos, que parece que si aprende un abuelo puede aprender cualquiera. Y podemos ver a la abuela que utiliza WhatsApp para comunicarse con sus nietos o al abuelo que compra en Amazon los regalos de Navidad. Es decir, la tecnología está al alcance de todos. Entonces, para mí no es importante la tecnología, que por supuesto lo es, pero parece que es que la tecnología es tecnológicamente inalcanzable. Para mí lo importante y lo interesante es lo que se hace con esa tecnología. Y aquellas personas que tengan la idea de qué hacer novedoso con esa tecnología, por ejemplo, resolver problemas cotidianos, sobre todo problemas que no se han resuelto, pues esos son los que verdaderamente van a innovar. Esas personas van a ser las que verdaderamente se están fabricando su futuro o su empleo. Esto tiene mucha relación con la siguiente pregunta que te vamos a hacer, es decir, las tecnologías, tal y como las has expresado, son un medio y no un fin. Lo importante es cómo saber utilizarlas para conseguir un determinado fin, sea más o menos creativo. El resultado debe ser siempre una mejora en la calidad de vida personal o profesional de las personas. En este contexto que tú has explicado muy bien de la sociedad digital, los aspectos relacionados con la autoformación, con el espíritu autodidacta, con el aspecto más práctico en el uso de las TIC que tú has puesto encima de la mesa,
va muy relacionado con el tema de adquirir o mejorar las competencias digitales básicas que nosotros necesitamos, pero no solo para la vida diaria, sino también para la vida laboral. El concepto de cultura maker, que es lo que nos ha traído y te ha traído a ti a este espacio, a este encuentro, coincide con este panorama, es decir, gracias a la cultura maker podemos cubrir ese ámbito de autoformación, esa capacidad de darle más importancia a lo autodidacta en el ámbito de las TIC. Bueno, yo no diría tanto gracias a, sino que la cultura maker al final pues es una cultura que comparte esto que estás comentando, ¿no? Makers ha existido, vamos, por los siglos de los siglos. Lo que ocurre es que ahora mismo, pues cuando hablamos de cultura maker, nos estamos refiriendo, pues bueno, a la existencia de un montón de información en línea, como son los tutoriales, los proyectos que están documentados. Además, bueno, pues existen espacios colaborativos que permiten a los makers trabajar un poco en entornos de estos de colaboración. No necesitas saber cualquier cosa, sino conocer a personas que saben hacer cualquier cosa. Y yo creo que esto, bueno, pues hace los proyectos todavía más enriquecedores. Y además existe la fábrica, como te diría, la fábrica digital a medida o a disposición de cualquiera. Ahora ya es más común, cada vez más común, que una persona tenga una impresora 3D en casa o acceso a una de ellas, con lo cual, pues esto es lo que significa un poco la cultura maker. Es verdad que cuando estamos hablando de makers, los makers nos definimos como personas autónomas y yo me gusta más otra definición, que es que somos como autorresponsables, somos responsables de lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento y no tenemos por qué saberlo, sabemos dónde buscar esa información y tenemos a disposición herramientas, que no quiere decir que las tengamos en propiedad, pero tenemos acceso a ellas para poder hacer casi cualquier cosa. Entonces, bueno, si a esto le añadimos todo lo de las TIC que he mencionado anteriormente, como que pues está a disposición de todo el mundo, que la revolución en lo digital pues está ya llegando, pues no es nada loco decir que un maker puede hacer de su afición incluso su modo de vida. Resulta curioso que en el ámbito de la sociedad digital muchos de los conceptos que manejamos hoy y que lamentable o afortunadamente utilizamos a través del inglés son conceptos que reflejan cosas que ya existían, ¿no? Es decir, el autodidacta ahora es un maker, no en sentido estricto, pero bueno, se intuye que puede ser, que ese puede ser el camino. Fíjate que todavía no hemos definido qué es cultura maker. No hemos comenzado la entrevista de una forma demasiado obvia preguntándote ¿qué es la cultura maker? Bueno, pues creo que es el momento de que nos digas qué es cultura maker, pero sobre todo también qué no es cultura maker. Y otro apartado importante dentro de esa pregunta, ¿qué elementos son imprescindibles para que podamos hablar de ese concepto? Y si todo esto se reduce a lo que la gente conoce, que es la robótica y la impresión 3D. Bueno, me anticipé un poco ya antes porque te definía lo que era para mí cultura maker, ¿no? Siempre me gusta, cada vez que me hacen esta pregunta, siempre me gusta decir que los makers no somos los makers conocidos ahora. Makers eran nuestros antepasados, makers eran los agricultores que arreglaban sus aperos de labranza porque si no, no podían seguir trabajando, ¿no? Ahora mismo estamos en un mundo muy consumista, que donde es más fácil comprar cosas que repararlas. Esto entorpece un poco el espíritu de curiosidad, ¿no? Especialmente en los más pequeños. Antiguamente, pues cuando venían los Reyes Magos y nos traían el único juguete para todo el año, si se te estropeaba venía tu padre, tu madre y te ayudaba a repararlo. Esto era así, ¿no? Porque si no, no tenías. Entonces, hoy día, digamos que el mundo quizás más consumista está evitando esto. Entonces, makers no somos nuevos, o sea, los makers ya existían siglos atrás. La cultura maker, como decía antes, tiene este boom porque, vale, son personas que les gustan hacer cosas y además enseñarlas, pero además se benefician un poco de tres cosas. Por un lado, pues que pueden aprender. Pueden aprender a base de ensayo-error o pueden aprender porque gracias a las tecnologías de información existen tutoriales en línea. O sea, y además esto, tutoriales escritos, videotutoriales, etcétera. Es decir, existe un montón
de fuentes de conocimiento para que los makers o las personas que quieran hacer cosas puedan hacer sus proyectos. Además existen herramientas digitales, es decir, existen herramientas digitales, tanto de diseño como de fabricación, que te permite hacer realidad, es decir, tienes el conocimiento, tienes las herramientas digitales de fabricación para fabricar esas cosas y además existe el espíritu colaborativo. Este espíritu colaborativo que puede ser físicamente en espacios pues como los Fab Labs, Makerspaces, Hackerspaces, etcétera, no solamente se reduce a espacios físicos, sino que también existen espacios virtuales. Existen pues grupos, pues igual que tenéis ahora un webinar, pues grupos donde hacen quedadas por videoconferencia y dicen pues vamos a hacer este reto. Es decir, existe esa parte de colaboración. Y después, bueno, pues en tercer lugar, pues con la aparición de estas herramientas digitales, pues existe lo que se llama la fábrica de alquiler. Tú puedes fabricar alquilar una impresora 3D, una cortadora láser, una máquina de hacer circuitos para poder hacer tu propio proyecto. Esto antiguamente, y estoy trasladándome a hace unos 10 años no más, si tú querías hacer tu prototipo, no tenías herramientas para poderlas hacer de forma autónoma, tenías que encargarlo con los costes económicos que conlleva y el coste de tiempo que conlleva. Tú encargas hacer una pieza, te llega después de un mes de haberla encargado y después cuando llega puede no ser la correcta. Sin embargo, ahora podemos prototipar de forma muy rápida. Entonces, para mí, cuando hablamos de cultura maker, son esas tres cosas, son esas cosas de yo hago lo que yo quiero porque tengo el conocimiento o sé dónde buscarlo, trabajo en un mundo colaborativo, es decir, me aprovecho de lo que otros documentan y, por tanto, yo voy a contribuir a la comunidad de la misma manera que yo me he nutrido de ella. Y luego, por último, existen estas herramientas de fabricación digital para hacerlo. Esto es un poco la cultura maker. Ahora, lo que no es cultura maker, pues diría todo lo demás. Pero me gusta también decir, o sea, ¿un artesano es maker? Absolutamente. Y después, pues hay que buscar las conjunciones entre la artesanía tradicional y cómo la fabricación digital puede ayudar a ese artesano tradicional a mejorar su trabajo, sin que su valor artístico o artesanal quede un poco devaluado. Sí. Y aquí me gusta además contar la anécdota a un escultor de aquí de León que, bueno, pues es bastante famoso, que vino al Fab Lab y yo le decía que cómo le podíamos ayudar y él encontraba muchas maneras en las que nosotros les podíamos ayudar y le pregunté desde mi total ignorancia, Amancio, se llama Amancio González, le digo Amancio, te voy a hacer una pregunta desde mi total ignorancia. Cuando tú sacas de un bloque de mármol, sacas estas esculturas maravillosas, si tú lo haces todo a mano, tiene un valor. Y entonces, si tú utilizas una máquina, como puede ser una fresadora, un robot, para quitar lo que es la parte de desbaste y quitas lo gordo, lo grueso, que le llevan días de trabajo, y dejas simplemente el momento del refinado para que tú le des ese toque final, digo, tu obra pierde valor. Dice, todo lo contrario. Dice, porque habré ganado tiempo. Porque al final el objeto final sigue siendo objeto final, porque el acabado, lo que solamente puede hacer él, solo lo puede hacer él, no lo hace una máquina. Sin embargo, la parte de desbaste del grosso, que lleva muchísimas horas de trabajo, pues esto ya lo hace él. Esto antiguamente los maestros canteros tenían aprendices que lo que hacían era quitar lo gordo y luego la parte más fina, la parte del detalle, lo hacían los maestros. Si Miguel Ángel tuviera esta opción, imagínate, ¿no? Con ese bloque que decía que estaba ahí dentro el David y que solamente tenía que quitar el resto, me ha recordado esa imagen, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, este espacio o este marco tan, digamos, tan propicio para la cultura maker, es decir, en el que se pueden aunar esos elementos, el conocimiento, la capacidad para compartir esos conocimientos y las herramientas, eso debe llevarnos a que debamos preparar a los chicos y a las chicas para que puedan ser, hombre, suena demasiado alambicado, ¿no? Ciudadanos de éxito, que sean ciudadanos felices y que cumplan con sus expectativas. ¿Cómo podemos preparar a estos chicos para que en esta economía digital que ahora vivimos puedan utilizar
esos elementos que no solamente sirven para la cultura maker, sino para todo en general, es decir, conocimiento, compartir y herramientas. Y una segunda pregunta, ¿cómo podríamos motivar a los estudiantes para que aumente en cierta forma la formación técnica necesaria para que puedan acceder a esos empleos del futuro que ahora mismo quedan desiertos? Bueno, yo haría dos distinciones. En primer lugar, cuando hablamos del empleo del futuro, el empleo del futuro puede tener perfiles de usuarios en las nuevas en lo que es en las tecnologías digitales y como profesionales desarrolladores, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, y vuelve a ser una opinión personal, pero ya he visto que hay más personas que tienen este mismo pensamiento. Esta preparación tiene que venir desde más abajo y existe una fuerte analogía con el mundo del deporte, el deporte de base. En un momento determinado se decide apostar por el deporte y que lleguen, por ejemplo en España, que lleguemos a tener deportistas de élite. Entonces, para eso, para poder tener deportistas de élite, que habrá 2, 3, no existen miles Fernando Alonso ni miles Rafael Nadal, ¿no? Entonces, para que existan ciertos deportistas de élite, tiene que haber una formación de base. Y esa formación de base pues viene creando escuelas de fútbol. O sea, todos los niños tienen acceso a una escuela de fútbol o a un deporte. El deporte es obligatorio en las escuelas, ¿verdad? Es decir, es necesario generar esa cantera de deportistas para que en un futuro pues haya 4, 5, 6, unos poquitos deportistas profesionales, ¿no? O sea, deportistas de élite. Es decir, esto es una pirámide, ¿no? Y bueno, pues hay que ir formando desde abajo para poder tener profesionales que se formen ahí. En el tema en el mundo de la fabricación digital o de la tecnología digital pasa un poco lo mismo. O sea, vamos a tener unos pocos grandes profesionales que se dediquen a eso, pero para poder tener esos pocos superprofesionales, vamos a tener que formar abajo a nivel masivo, ¿no? Y cuantos más profesionales queramos tener, más gente tenemos que formar de abajo, ¿no? Entonces, para mí, básicamente, la formación tiene que ir desde niños, desde muy pequeñitos. Ahora es muy frecuente ir a un restaurante y los niños, para que no den guerra, están utilizando el teléfono móvil con juguetes. Es decir, el acceso a la tecnología no es ningún impedimento, ellos lo conocen. Pues vamos a intentar que ese acceso a la tecnología se haga un poco pautado, encaminado a algo que pueda servirles en un futuro. O sea, igual que juegan a un juego, pueden jugar en un entorno de programación. Los hay preparados para los pequeñitos, ¿no? Y eso así como en la respuesta a la primera pregunta, ¿no? O sea, que esto tiene que ir desde abajo y después irlos formando para que cada uno pues vaya buscando un poco su camino. Y después, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se les puede motivar? Para mí, pues exactamente igual que en el mundo del deporte, organizar torneos, hackatones, plantear retos, con un premio. Estos suelen motivar bastante a estos jóvenes. Sí que es verdad que aquí hay un elemento importante, no sé si compartes esa opinión, que las tecnologías están y los niños saben utilizarlas. Ese ejemplo para mí es mal utilizarlo, ¿no? Pero tiene que estar acompañado también por una serie de conocimientos que los adultos, los padres también debemos tener para dar esa respuesta. De ahí un poco el punto. ¿Por qué digo esto? Porque la siguiente pregunta, escuchando tu intervención y sabiendo, yo creo que más afinadamente lo que es cultura maker y lo que no, sí que me gustaría que hablaras un poco más del componente humano. Cuando digo componente humano me refiero a aquellas personas que se adentran en este mundo de la cultura maker y que lo hacen no solamente para adquirir conocimientos técnicos, sino también porque desarrollan otro tipo de capacidades que no están desarrollando hasta ese momento o que las descubren en ese instante. Por lo tanto, participar en la cultura maker te ayuda a mejorar, a complementar aquellas capacidades analógicas y digitales que pueden tener las personas, no sé, el espíritu de equipo, de colaboración, un poco en la línea de los conceptos que has estado poniendo encima de la mesa. Bueno, pues aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria del mundo de los Fab Labs, ¿no? Debes hacerlo porque no te he preguntado directamente. Claro, porque además es que yo creo que viene al caso. Entonces, bueno, en los Fab Labs tenemos como
definición de principios de conducta que tienen que tener cualquier persona que accede a los Fab Labs, ¿no? Que lo llamamos Fab Lab Charter. Es muy común verlo en las paredes de los Fab Labs o en las páginas web. Todos los Fab Labs del mundo, más de 1.700, tenemos este código de conducta. Y a mí me gusta resumirlo, porque bueno, es muy largo, pero me gusta resumirlo en 3 conceptos, que son compartir, proteger y documentar. ¿Qué es compartir? Pues compartir es compartir el conocimiento, compartir las herramientas, es decir, pues como decía antes, si yo me nutro de una comunidad, que puede ser local o puede ser global, pues voy a contribuir también a esa comunidad devolviendo, retornando un poco lo que yo he obtenido, ¿no? Eso en cuanto a compartir. Luego tenemos otro que se llama proteger, y proteger es proteger a las personas y al espacio, las herramientas, como si fuera algo nuestro. Si vemos que una persona se puede hacer daño y yo soy consciente que se puede hacer daño, pues le voy a avisar. Entonces, llevarlo como casi al absurdo, ¿no? Si veo una máquina que simplemente necesita que apriete un tornillo para que funcione bien, pues lo voy a hacer. O sea, voy a cuidar el espacio, las herramientas y las personas como si fuera algo mío propio. Y, por último, documentar. Documentar es un poco lo que nos diferencia a los Fab Labs del resto de espacios colaborativos, porque nos obligamos a documentar no solo los proyectos, sino esos procesos formativos donde nosotros consideramos que hemos aprendido algo y no está documentado, vamos a dejarlo todo documentadito para que la persona que viene detrás aprenda con lo que yo estoy aprendiendo. Todo esto se resume en una cosa que se llama sentido común, que para mí es pues el valor humano por excelencia, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada. Hay una frase además que dice en el Fab Lab Charter: deja el espacio más limpio de como te lo encontraste. Y esto es, pues si a nosotros nos gusta encontrar el sitio recogido, limpio y tal, al que viene detrás también. Entonces, un valor humano pues muy, vamos, para mí el más importante que existe, ¿no? Y después, pues capacidades que se adquieren en espacios como el nuestro, pues trabajo en equipo, sin él no vas a ninguna parte, o sea, si viene un maker para trabajar en su nicho, en su urna, mejor que se quede en casa, que va a estar más cómodo, va a tener más calorcito y nadie le va a molestar. O sea, aquí hay que trabajar en equipo. El espíritu colaborativo, el espíritu de todos a limpiar. Venga, hoy es el día de limpieza, hoy es el día de mantenimiento, hoy es el día de hacer algo por los demás. Este es el espíritu colaborativo. Por supuesto, responsabilidad. Cuando una persona se hace responsable de liderar un proyecto, lo lidera desde el principio hasta el final, lo elige voluntariamente y termina con él hasta el final. Solución de problemas. Estos son ejemplos, pocos ejemplos de las capacidades que se van desarrollando en estos ambientes y que, bueno, se pueden asemejar a los conocidos soft skills, que son los nuevos skills, bueno, no nuevos skills, son los skills de toda la vida, pero cada vez las empresas están demandando más este tipo de perfiles, más que los tecnológicos, porque los tecnológicos son los que se aprenden en cada empresa. Los soft skills son los que nos vienen desde abajo y que cuanto antes empecemos a cultivarlo, mucho mejor será para nuestros jóvenes. Pues me alegra muchísimo lo del sentido común. ¿Y sabes por qué? Porque en el 99,99% de los encuentros que hemos tenido, siempre, si no por parte del experto, sí por nuestra parte, hemos querido dejar bien claro que el sentido común es aquella capacidad más importante a la hora de manejar una tecnología como la que estamos utilizando nosotros ahora en las redes sociales, en la navegación por Internet. Porque es la que te permite avanzar y la que te permite no cometer errores de los que luego puedes arrepentirte. Antes de la siguiente pregunta, 2 cosas. Recuerdo a los que nos están escuchando, almohadilla encuentros TIC, para hacer las preguntas que consideren pertinentes. Y 2, antes de la siguiente pregunta, sí que me gustaría, ya que has abierto el tema del Fab Lab en general, me gustaría que en particular nos comentaras algún proyecto así interesante y que sea impactante desde el punto de vista positivo, que estéis llevando a cabo y que pueda reproducirse por aquello que estamos hablando tanto del espíritu colaborativo y compartir, que pueda reproducirse en otros lugares. Sabes que en nuestros centros, afortunadamente, la mayoría de ellos se dispone de impresora 3D y de pequeñas placas y de pequeños robots para poder encauzar el conocimiento de la gente que va a los centros, ¿no? Cuéntanos un poco algo de lo que hacéis. Bueno, pues así voy a nombrar los que se me están ocurriendo. Todos están documentados de alguna manera, o sea que se podrían replicar. Y bueno, pues ahora se me ocurre
Por ejemplo, uno que es el que acaba de ganar un certamen de ideas innovadoras aquí en León, en colaboración con la Oficina de Desarrollo de Promoción Económica, perdón, que se llama Logistia. Bueno, lo está terminando de desarrollar, pero consiste en un juego de mesa que aplica pues un poco el concepto de volúmenes y logistia para utilizar también la gamificación en el aula. O sea, eso es un poco como proyectos que responden a necesidades de comunidades que vienen. Nosotros tenemos una comunidad muy activa de profesores aquí dentro del FabLab, con lo cual, bueno, pues eso es uno de los proyectos. Otro proyecto pues es ya un poco famoso, el semáforo del ruido. El semáforo del ruido es un dispositivo que ponen en el aula que va cambiando de color a medida que el nivel del ruido o de los gritos aumenta, ¿no? En lo mismo, verde, amarillo y rojo, siendo el rojo pues ya estamos haciendo mucho ruido. Esta profesora en concreto pues decía que claro, que es que los niños son tan gamberros que si querían que se luciera el rojo, pues lo que hacían era gritar más, entonces que eso era. Entonces a ella se le ocurrió que, o sea, cómo hacer para que lo que más les guste a los niños es que el dispositivo actúe cuando está en silencio. Y entonces, bueno, pues esto lo conectó a una app que iban moviéndose monstruitos o avatars o como lo quieras llamar, es decir, te daba puntos mientras estaban callados y cuando empezaban a hablar pues perdían. Es esta parte de la gamificación y tal, ¿no? Le dio la vuelta. Después tenemos también algún proyecto de wearables. Pues, por ejemplo, un chico que además hizo el Fabricademy. Fabricademy lo has mencionado, pero Fabricademy es un máster que se hace aplicando la fabricación digital al mundo textil, porque fabrica en inglés es tejido. Y entonces hizo un proyecto para corredores que llevaban una camiseta, una prenda deportiva, y que cuando se entraba en contacto con personas de su mismo grupo, pues esas prendas empezaban a reaccionar haciendo luces y tal, ¿no? Entonces él simplemente lo mostró como una idea de pertenencia a grupo, pero ya se han ocurrido otras ideas como, por ejemplo, pues control cuando hay excursiones con personas de la tercera edad, pues que puedas controlar cuándo entran o cuándo salen. Bueno, pues lo bueno de un grupo, de un espacio de estos colaborativos es que tu proyecto puede tener otro tipo de aplicaciones. Y claro, las aplicaciones las ve cada persona, no las ve una persona que está en su propio proyecto, ¿no? Bueno, así como ejemplos. Muy interesante. Puedo estar toda la mañana, ¿eh? No lo dudo. Nos quedan dos preguntas. Al hilo de lo que comentabas, ¿no? De profesores, o los educadores o los formadores que tenéis vosotros en el FabLab, sí me gustaría llevarlo un poco más a la enseñanza reglada, ¿no? A la enseñanza formal, que yo creo que, no sé, que nos des tu punto de vista, qué papel juega, sobre todo en enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato, qué papel juega la robótica, la impresión 3D, las carreras técnicas, la cultura maker, si llegaremos al día en que puedan estar, si no equiparados, sí dentro del currículum de esas etapas formativas, para que, bueno, conseguir esa base tan amplia que necesitamos para que luego la CUPIDE sea de mucha calidad, sobre todo en carreras técnicas, ¿no? Bueno, pues esto vuelve a ser una opinión personal porque a mí no me parece tan interesante el que haya una asignatura de robótica o una asignatura de tecnología que solamente van a coger aquellas personas que van a orientar su carrera profesional en esa relación. A mí me parece más interesante que esta formación sea una formación transversal. Exactamente igual, por ejemplo, que con el inglés, ¿no? Yo creo que no debería haber una asignatura que se llamara inglés, sino que el inglés se aplicara en distintas asignaturas, ¿no? Y nosotros estamos apostando por un modelo que es, bueno, pues cada vez existen más centros makers en las escuelas, bueno, pues casi todos los centros ya empiezan a disponer de impresoras 3D. No es tanto hacer una asignatura que sea impresión 3D o robótica, sino que vamos en este centro en este centro maker, vamos a fabricar recursos didácticos, por ejemplo, ya que estamos en el mundo de la educación, para otras asignaturas. De esta manera, pues podremos hacer pues objetos que me ayuden a explicar física, pero para poder, estoy aprendiendo física, aprendiendo diseño, aprendiendo programación y aprendiendo fabricación. Y la asignatura es de física.
La física es obligatoria, con lo cual todos los alumnos han tenido que pasar por esa formación. ¿Qué pasa? Que van a aprender a medida que lo necesiten, no van a tener esa formación un poco exclusiva para aquellos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, un poco como conclusión, no creo tan interesante que haya asignaturas exclusivas, asignaturas dedicadas, sino que esto sean temáticas transversales. Es un enfoque muy interesante porque en este país tanto acusamos de los exámenes y de la educación con ese corte metodológico tan clásico. Es muy interesante que haya algo que esté siempre por detrás, casi en todas las asignaturas, porque ese aspecto de la transversalidad es básico, ¿no? No concentrarlo en una asignatura, porque al final lo metes en un reducto que solamente es para los iniciados, sino que hay que abrirlo a todos los demás. Es muy interesante esa perspectiva. Y la última pregunta. Muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo, dentro o fuera de los nuevos centros del conocimiento, pues saben que nuestros centros ponen a su disposición, pues todas no, pero las herramientas más importantes para iniciarse en el mundo de la cultura maker. Sí que me gustaría que, a modo un poco de decálogo, ¿no? O de aquel número de etapas o de consejos que tú consideres más importantes, ¿qué consejos puedes darle a las personas que nos escuchan para que pierdan un poco el miedo, ¿no? a pensar que esto solamente es para las personas que están en un nivel muy avanzado, sino que cualquiera puede construir un pequeño robot o hacer un uso de ese robot o imprimir una pieza para algo, para un uso cotidiano, en fin, que nos comentes un poco, que le abras la perspectiva a las personas que nos están escuchando. Pues por supuesto, esto es para todos. Lo que pasa que el nivel tecnológico va a estar adaptado a cada uno, ¿no? Entonces, lo primero, me has dicho que sí, os explico un poco los pasos, lugares, ¿no? itinerarios, espacios físicos, claro. Lo primero es concertar una visita. O sea, muchísimos espacios de este tipo, Makerspaces o Fab Labs o Hackerspaces, tienen días de puertas abiertas, gratuitas. Entonces, lo primero que haría sería informarme y pedir una visita colectiva o visita individual. Por ejemplo, nuestro Fab Lab, que además es que sois todos bienvenidos, pero lo suyo es que busquéis espacios cercanos, porque se trata de que vayáis a sitios que sean cómodos y no estar conduciendo 5 o 6 horas que nos llevó a nosotros ir a Llerena o al Vendralejo, pues hay que buscar sitios cercanos. Entonces, bueno, lo primero, concertar una visita. En el Fab Lab León, por ejemplo, todos los últimos viernes de mes tenemos puertas abiertas y aquí pues enseñamos un poco esta tecnología. Los Fab Labs son espacios súper motivadores, inspiradores, pues porque enseñamos proyectos que se han realizado y proyectos de distinta índole, proyectos dedicados al mundo textil, bueno, como te he intentado comentar un poco, proyectos de todo tipo, proyectos realizados por niños, proyectos realizados por personas mayores, proyectos realizados por ingenieros. O sea, digamos que lo que ponemos es damos distintas pinceladas de cosas que son asumibles, ¿no? Y después intentaría pues pensar, o sea, había dicho antes que los makers nos definimos como autorresponsables, como autónomos, ¿no? Es decir, nosotros somos responsables de lo que nos viene. Entonces voy a hacer como esa introspección y voy a decir, ¿a mí qué es lo que me motiva? ¿A mí qué es lo que se me da bien? ¿A mí qué me gustaría desarrollar? Porque si a mí me gusta algo relacionado con lo textil, si me pongo a hacer satélites, pues sé que voy a abandonar en un mes. Te digo en mi caso personal, ¿no? Entonces, lo que intentaría sería eso, ahondar esa habilidad innata que puedo tener, como puede ser el mundo de la cocina. Date cuenta que voy a hablar ahora de un montón de temáticas que yo creo que nos puede un poco tocar a alguno, ¿no? El mundo de la cocina, el mundo de la agricultura, el mundo de los textiles, la medicina, el deporte, por supuesto la tecnología en todos sus ámbitos. Y una vez haya pensado, bueno, pues es que esto es lo que se me da bien, en esto soy bueno, entonces intentaría buscar alguna aplicación. Cuando hablo de alguna aplicación es ¿para qué podría utilizar esto? O proyectos los conocidos do yourself, ¿no? O sea, y por ejemplo hay un ejemplo súper fácil que está muy extendido, pero que es la realización de un huerto urbano, ¿no? Cuando tenemos escasez de agua, por ejemplo, pues se recolecta el agua de la lluvia, todo esto pongo un colector solar, intento que mi huerto se riegue automáticamente cuando detecte no haya humedad en el terreno, ¿no? Esto es una cosa muy fácil de hacer y ahí tiene aplicación en el mundo de la agricultura porque puedo recolectar mis propios tomates y tiene aplicación en el mundo de lo que es la tecnología, ¿no?
Y después ya, una vez tenga yo más o menos claro por dónde quiero ir, porque hay muchas ideas, pues buscaría un espacio colaborativo que, repito, no tiene por qué ser físico. Puede ser físico o virtual. Ahora mismo cualquier persona puede tener un Arduino en su casa e ir poco a poco. Pero es muy importante encontrar personas, aunque sean dispersas en el territorio nacional, que estén haciendo un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mis avances se pueden nutrir de los avances de otros y viceversa. Me puedo aprovechar de lo que hayan avanzado otros. Muy interesante porque además refuerza mucho el aspecto colaborativo, que nosotros tanto empeño ponemos siempre en la formación que damos en los centros. Claro. Debe ser que está todo súper claro porque nadie nos quiere preguntar nada. Y como nadie quiere preguntarnos nada, pues te voy a preguntar. Espera, ¿Vale? sorteamos algo que a lo mejor No, es entonces se llena de preguntas. No, es broma. Bueno, a ver, yo la pregunta que quería hacerte, al hilo de todo lo que has comentado, un poco compendio, una persona que tenga muchas inquietudes y que no las acompañe con una formación reglada, una formación técnica, es decir, que no sea un ingeniero, que no sea un informático o nada parecido, pero que sin embargo tenga muchas habilidades, sobre todo la capacidad de compartir, de investigar, ¿no? Esa curiosidad necesaria que necesita alguien, entiendo yo, para iniciarse en la cultura maker. Si alguien está plenamente decidido a que sea su forma de vida, desde el punto de vista laboral, ¿qué lo tiene más fácil? ¿Para crear su propio puesto de trabajo o para utilizar esos conocimientos para que otros le den trabajo? Si has tenido experiencia en ese sentido, ¿dónde pondrías tú más el acento? Yo creo que una cosa no debería ir sin la otra. Yo creo que pueden ir acompañados. O sea, yo creo que si estamos en la etapa de formación, yo me voy a formar para lo que venga, ¿no? Que a lo mejor pues el día de mañana voy a tener el empleo de mi vida. Pero mientras tanto, yo me voy a ir fabricando mi propio futuro. Es decir, voy a ir teniendo lo que nosotros llamamos un poco el portfolio de proyectos. Cuando tú tienes un portfolio de proyectos y lo vas documentando, estás haciendo tu propio currículum, que a veces pues resulta que tú estás haciendo un proyecto, lo que acabo de comentar, un jardín urbano, o sea, un huerto urbano que resulta que tiene una característica que no tienen los comerciales y lo voy a publicar. Somos muy de publicar, de enseñar, y a veces surge la oportunidad. A veces dice, oye, que es que yo quiero un igual, y tú no habías barajado la posibilidad de dedicarte a ello, pero tú ya tienes la experiencia, ¿sabes? Entonces tú has tenido que invertir un montón de tiempo en algo, pero es tu proyecto personal, es tu motivación personal y no vas a tener tanto miramiento en las horas que has invertido. Cuando trabajamos para otros, tristemente, se nos olvida esa inversión. Parece que es nuestra inversión de tiempo, lo tienen que pagar todos, ¿no? Entonces, yo creo que puede funcionar esto. Yo voy cogiendo experiencia, voy haciendo mis proyectos, pueden que surjan oportunidades y quién sabe, después a lo mejor me llegan a contratar porque soy el mayor experto en esta temática, ¿no? No sé si ha contestado un poco tu pregunta. Hay una pregunta de nuestra compañera Gema que dice, ¿qué web del estilo Thingiverse, no sé si lo he dicho bien, ¿Sí? podrías recomendarnos para investigar más sobre pues, la cultura maker, la impresión 3D? Vale, bueno, Thingiverse es sobre todo para subir, aunque empiezan a subir proyectos, sobre todo para objetos diseñados en 3D para imprimirlos. A mí me gusta mucho una plataforma que se llama Instructables. Bueno, hay en inglés y hay en español. Instructables.com me parece que es. Entonces ahí se generan grupos, nosotros en su momento sí que lo utilizamos porque tú puedes crear comunidades dentro de esta plataforma y se va documentando, los usuarios de esa plataforma van documentando. Y además, una cosa muy interesante que tiene Instructables es que genera concursos con premios. A lo mejor sortean una impresora 3D o una cortadora láser. Y entonces y se basa mucho en la documentación. Entonces esos proyectos son tuyos, pero los pones a disposición de otros, ¿no? Entonces te da una visibilidad. Esa a mí me gusta mucho. Ahora no sé si, bueno, hay varias, no sé, ahora mismo no me doy.
tampoco Tomamos mayor nota de ello. cuenta. Después tenemos la plataforma del Fab Academy, donde está documentado todos los proyectos que se han hecho, que se llama, la página se llama www.fabacademy.org. Entonces aquí está la plataforma para inscribirte a ese máster, pero está todo a disposición pública. O sea, si tú quieres ser un alumno, tienes que pagar un fee por pertenecer, pero tú tienes acceso a toda la documentación y hay un apartado de content por cada uno de los años y podrías entrar en el apartado de estudiantes todos esos proyectos que han ido documentando. Hay otra pregunta. ¿Cómo crees que irán evolucionando desde el nuevo Centro del Conocimiento de Navalmoral de la Mata? ¿Cómo crees que irán evolucionando estos Fab Labs en un futuro próximo? Es decir, ¿se van a quedar en un centro como el que estás describiendo, donde va gente a aprender cosas o hay una evolución natural que vosotros prevéis? Pues es una pregunta súper interesante porque realmente, o sea, nosotros llevamos ya 8 años, pues ahora hay más de 1.700, no me he acordado de mirar, pero hay una plataforma que es www.fablabs.io. Por cierto, que en esta plataforma también hay proyectos, me estoy acordando. Bueno, pues aquí podemos ver todos los espacios Fab Labs que hay dispersos por todo el mundo. Pero existe una cosa que esto no es nosotros no pagamos ningún royalty, es decir, no existe ninguna retribución económica a la plataforma por cada uno de los espacios. Y la supervivencia económica de estos espacios está un poco en tela de juicio. Pues porque existen Fab Labs en los ayuntamientos, existen Fab Labs en las bibliotecas, es decir, existen Fab Labs en espacios públicos que van a depender de esa financiación pública y por tanto de estas instituciones va a depender que sigan abiertos o no. Y en el caso de los Fab Labs privados como el nuestro, pues bueno, no tenemos esa dependencia de lo público, pero tenemos la dependencia del dinero, que no nos viene una financiación pública, ¿no? Entonces, bueno, esto lo cuento un poco como introducción, porque nosotros cuando empezamos pensamos que lo más atractivo para toda la ciudadanía era poner a disposición de todos los ciudadanos un espacio de fabricación digital. O sea, un Fab Lab al uso tiene al menos una impresora 3D, tiene tecnologías de impresión 3D, tiene plotter de corte para hacer cosas, por ejemplo, mi sudadera, textiles, podemos hacer rotulación, podemos hacer circuitos electrónicos flexibles, tiene también una máquina para hacer placas electrónicas, tenemos una máquina, una CNC grande para hacer cosas de grandes dimensiones y tenemos una cortadora láser. Digamos que esa es pues un poco, bueno, por supuesto tenemos ahora también aquí atrás, podéis ver la parte de textiles, tenemos una bordadora CNC y luego cada espacio pues va un poco creando, o sea, invirtiendo, haciendo inversiones en función pues de lo que interese en cada comunidad, ¿no? Entonces nosotros cuando abrimos al principio pensábamos que lo atractivo para la comunidad era ofrecer estas tecnologías de fabricación. ¿Qué pasa? Que utilizar una máquina sigue siendo un escalón tecnológico, una brecha tecnológica. Entonces la gente no viene porque no sabe utilizarlo. Y nosotros damos formación para utilizar esas máquinas. Entonces, cuando vienen, vale, ya sabe utilizar esas máquinas, pero las máquinas cuestan dinero, con lo cual ya tenemos dos escalones, el escalón de la brecha tecnológica y el escalón del dinero, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho ya desde hace 2 años era quitar el acceso a las máquinas, por supuesto existe, pero no le damos tanto protagonismo como el acceder a un espacio colaborativo. Tú quieres hacer un proyecto, quieres venir, ven, nosotros abrimos las puertas y te abrimos las puertas para que vengas y utilices el espacio a tu conveniencia, en función de tu nivel adquisitivo, pues desde venir gratis, que podrás venir en un momento determinado, a ofrecer una pequeña cuota, estamos hablando que pueden venir los viernes por 5 euros al día, repito, somos una institución privada, y después si quieres ser socio del espacio, acceso a las máquinas y tal, pues tendrá una cuota un poco más elevada, ¿no? Pero lo verdaderamente atractivo para las personas, repito, no es el uso de máquinas. Las máquinas es un recurso para poder hacer realidad los proyectos. Lo verdaderamente interesante de espacios como los Fab Labs es un sitio de encuentro con otras personas que están haciendo cosas parecidas a las mías. Porque el hacer un proyecto lleva un tiempo. Puede llevar un tiempo, meses, semanas, meses, incluso años, ¿no? Entonces,
no es tanto las máquinas, sino el espacio donde yo me voy a encontrar con más personas. Yo creo que es a lo que evolucionan estos espacios. En cierta forma hay mucha conexión entre lo que acabas tú de describir en qué se convierte un Fab Lab, en lo que es, y en nuestro caso los nuevos centros del conocimiento, que son espacios de encuentro social en el que el componente tecnológico es evidente, pero que de lo que se trata es de unir a personas para conseguir un determinado fin, ¿no? Y eso yo creo que es lo que diferencia con mucho a este tipo de espacios de otros en los que solamente se incide en el aspecto más tecnológico, ¿no? Más técnico. Claro, además es muy difícil replicar la idea de un Fab Lab en otra comunidad diferente. Es súper complicado porque yo creo que estos espacios tienen que respirar un poco, pues, pues lo que es el perfil de la comunidad, ¿no? Si hay una comunidad que se dedica fuertemente a la agricultura, pues igual hay que hacer proyectos relacionados con la agricultura. Si estuviéramos, por ejemplo, en Valencia, que tienen una fuerte conexión con la parte de la artesanía y de la industria textil, pues igual tengo que enfocarlo a eso. ¿Por qué? Pues porque voy a tener una gran masa de proyectos, de personas que quieren hacer proyectos en este mundo. Pues ¿por qué? Pues porque o lo sé por mis antepasados, o porque tengo más oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Pues hemos terminado. Nuria Robles, responsable del Laboratorio Digital Fab Lab de León, ingeniero mecánico. Queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y has conseguido sacar un huequecito para atendernos. Y simplemente, pues eso, darte las gracias a ti y a todas las personas que nos han estado escuchando en este encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias. Y nos vemos en el próximo encuentro. No sabemos si habrá alguno más antes de que finalice el año o en próximas citas. Un saludo para todos. Gracias. Adiós. Adiós.